Bendiciones con todos. Tema 6. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, guerra contra los filisteos. Y utilizamos 1 Samuel capítulo 4 que vamos leyendo a medida que vamos explicando. Una de las naciones cananeas más poderosas que los israelitas debían vencer en la tierra prometida eran los filisteos. Estos vivían en la costa sur del mar Mediterráneo. Ellos eran los enemigos más difíciles de vencer, ya que su ejército contaba con carros y caballos. Sansón fue el primer juez israelita que fue escogido por Dios para vencer a los filisteos, pero él fracasó en esta encomienda que se le dio porque se dejó llevar por las pasiones carnales y aún se casó con una chica filistea. Y al segundo hombre que Dios escoge para enfrentar a los filisteos fue Samuel. Ahora sí, un hombre de Dios, ¿sí? Un profeta de Dios, un juez de Dios. Y Samuel convocó a Israel, ¿sí? Le habló a Israel en el versículo 1, la primera parte dice, Samuel habló a todo Israel. Entonces vamos a ver que comienza la guerra, comienzan las batallas. El versículo 1, la segunda parte dice el capítulo 4 de 1 Samuel, porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó en Eben Ezer, y los filisteos acamparon en Efet. El primer enfrentamiento militar con los filisteos no les fue bien a los israelitas. No les fue bien. Mire, el versículo 2 lo que dice. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ahora, ¿por qué Dios no los está apoyando aquí? Ya pierden una batalla. Porque se han apartado. Desde la época de los jueces se apartaron. Estaban bien cuando el juez estaba vivo. Cuando el juez moría se apartaban. Hacían lo que les daba la gana. Y Dios no les apoya. Esa es la razón porque Dios no les apoya. Ahora, hay un segundo enfrentamiento que también ellos pierden porque toman una mala, pésima decisión. Vamos a ver cuál es. Ante la derrota, los israelitas se preguntaron por qué razón Dios permitió tal cosa. El versículo 3 dice la primera parte, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Hicieron la pregunta correcta, pero llegaron a una conclusión errada. Vamos a ver cuál es la conclusión. Traigamos el versículo 3, la parte B. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Mire, decidieron traer el arca del pacto acá, sin consultar con Samuel, sin consultar con nadie, solo con los hijos de Elí, que eran sacerdotes corruptos. Va a ver. Era bueno preguntarse la razón de la derrota, claro que sí. Solo tenían que ir a la palabra de Dios para describir la razón. En Deuteronomio encontramos la respuesta. Miren lo que dice. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 y 25. Como dijimos antes, por la desobediencia, Dios había advertido, escuche. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. ¿Escuchó? Por un camino saldrán contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Mire, fueron derrotados porque abandonaron al Señor, no obedecieron su palabra. Somos derrotados nosotros hoy en día porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Así de simple. Ahora, pero
supongamos que el pueblo no conocía bien la palabra de Dios. Entonces, lo lógico hubiera sido que buscaran a Samuel, ¿no es cierto? Profeta íntegro, fiel, santo, quien oía la voz de Dios. Pero no buscaron al profeta, tal vez porque no querían oír la verdad, porque Samuel le iba a decir la verdad. Le iban a decir que se habían rebelado contra Jehová. En lugar de preguntarle qué hicieron mal para traer esas consecuencias sobre sí, ellos prefirieron una salida fácil. Buscaron algo que trajera buena suerte. Por eso se les ocurrió llevar el arca del pacto al territorio de la batalla. Esa era la otra mala decisión, ¿sí? Ahora, la idea de llevar el arca a la batalla probablemente surgió de la experiencia de Israel en el desierto. Cuando los israelitas iban en camino hacia la tierra prometida, el arca iba delante de ellos, sí, guiándolos. Números capítulo 10, ¿se acuerdan? Cuando Dios indicaba que debían moverse o acampar, Moisés lo anunciaba al pueblo de la siguiente manera. Vamos a leer Números capítulo 10, versículos 35 y 36. ¿Cómo era este proceso? Cuando el arca se movía, dice, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Mire, ellos no hicieron nada de eso. Este mensaje era importante para los israelitas, ya que les hacía saber que Dios iba delante de ellos y les ayudaría a vencer a los enemigos que enfrentarían en la tierra prometida. Para poder vencer, no venía del arca en sí, sino de lo que representaba. Dentro del arca se encontraban las tablas del pacto, ¿sí? O sea, los 10 mandamientos, que en resumen es la ley de Dios. Adentro estaba la palabra escrita, pero también sobre ella se manifestaba la palabra revelada. En ese lugar Dios hablaba con Moisés y él transmitía la palabra al pueblo, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Éxodo capítulo 25, versículo 22? Escuche. De allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios había prometido que les daría victoria sobre sus enemigos bajo el entendido de que los israelitas obedecieran su voz y guardaran el pacto. Ese era el asunto, que no habían querido obedecer ni guardar el pacto. Por eso eran vencidos en batalla. Por eso murieron muchos en batalla. Por eso el pueblo hoy día, el ser humano muere. Es atrapado, enredado por el enemigo. Muere espiritualmente, está muerto espiritualmente porque no ha guardado el pacto del Señor, no ha guardado su palabra. Ahora, regresando a la historia de Samuel, podemos ver que el engaño en el que cayó Israel, en lugar de reconocer que la derrota se debía a su desobediencia, llegaron a creer que todo lo que necesitaban para obtener la victoria sobre sus enemigos era el arca. Trataron el arca como un amuleto de buena suerte, en lugar de lo que realmente era un memorial del pacto entre Dios e Israel. El pueblo escogió el camino fácil y fueron a buscar el arca de Dios, que se encontraba en el tabernáculo en Silo. Quien estaba a cargo del tabernáculo en ese tiempo era Elí, pero él no aparece. Quienes toman el protagonismo son los hijos de Elí, quienes se prestaron para el plan que el pueblo había maquinado. Mire el versículo 4 del capítulo 4 de 1 Samuel, lo que dice. Y envió el pueblo a Silo
y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Omni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Se llevaron el arca y estos sacerdotes profanaron el lugar santísimo. El arca del pacto estaba guardada en el lugar santísimo y nadie podía entrar allí más que el sumo sacerdote. Y los hijos de Elí solo eran sacerdotes y entraron y se llevaron el arca del pacto. Pero van a pagar el precio, pagaron el precio por eso. Pero los hijos de Elí no les importó eso, pues no respetaban las cosas santas del tabernáculo, simplemente entraron y se llevaron el arca. Los hijos de Elí llevaron el arca hasta el campamento militar. Cuando llegaron hubo una gran conmoción. Mire el versículo 5 lo que dice. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó en tan gran júbilo que la tierra tembló. Tal fue la conmoción que llegó a oído de los filisteos, quienes estaban acampados cerca. Mire, versículos 6 y 7, escuche lo que dice. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo en este es el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes que ahora no fue así. Escuche, irónicamente, los filisteos tuvieron más temor de Jehová que los propios israelitas. ¿Qué les parece? A pesar de que ya habían pasado más de 400 años desde que los israelitas habían salido de Egipto, de la esclavitud, los filisteos aún recordaban las historias de que lo que Dios había hecho por Israel. Tuvieron miedo porque creían que les esperaba el mismo fin. Aún, mire, ¿qué dice el versículo 8 y 9? ¡Ay de nosotros!, dijeron. ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Los filisteos tenían miedo del Dios de Israel, pero no al punto de someterse a él. En ese tiempo, cuando dos pueblos entraban en guerra, el pueblo que perdía quedaba como siervo del vencedor, ya sea que era esclavizado o quedaban pagando impuestos. ¿Qué les parece? Ahora, tienen la segunda derrota. A pesar de que el arca los acompañaba, ojo, el ejército israelita fue derrotado por los filisteos una vez más. Escuché versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¡Wow! ¡Qué matanza! Porque no obedecieron, porque se apartaron. Tomaron el arca sin autorización y la cogieron como un amuleto. Ojo con eso. En la primera batalla murieron 4,000 y en la segunda 30,000. ¿Cuántos van muertos ya? Israel no solo perdió la batalla, sino que perdió algo de más valor. Miren el versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada, fue robada, fue llevada por los filisteos y muertos los hijos de Elí, Omni y Fines. Ahí pagaron el precio, ahí murieron los hijos de Elí. Se metieron al lugar santísimo a llevarse el arca. No podían ellos entrar allí. Antes no se murieron, miren, en el lugar santísimo. No se murieron, pero se murieron en la batalla. Y se llevaron el arca. Se dejaron robar la presencia de Dios de sus vidas, de la nación de Israel. ¿Hasta dónde puede llegar la desobediencia del ser humano? Sus consecuencias. Se llevaron el arca, el enemigo. El enemigo hoy se ha robado las bendiciones del cristiano, porque el cristiano no obedece la palabra de Dios. Ahora llegan noticias de la batalla. Dice, las malas noticias no tardaron en llegar a Silo.
Todo el pueblo estaba esperando noticias, sobre todo Elí, quien se había quedado muy preocupado porque se habían llevado el arca del pacto. Escuche lo que dice el versículo del 12 al 14. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Luego, pues, aquel hombre de la ciudad da las nuevas de lo que había pasado, y la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de gritería y dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y les dio las nuevas también a Elí. La Biblia cuenta que Elí tenía unos 98 años y estaba ciego. Leamos versículos del 16 al 18 del capítulo 4 de 1 Samuel. Póngale asunto. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Qué noticia tan terrible para este hombre de 98 años. Podemos imaginar que Elí se estremeció por sus hijos, pero la Biblia resalta que la noticia que más le afectó fue el arca, porque el arca era la presencia de Jehová. Mira el versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. El día en que los hijos de Elí profanaron el lugar santísimo e hicieron mal uso del arca del pacto, ese fue el día final de la casa de Elí. En un solo día murió el sumo sacerdote y sus 2 posibles sucesores. Pero estos no fueron las únicas tragedias de ese día. Escuche. Finees era uno de los hijos de Elí que murió ese día. La Biblia cuenta que la esposa de Finees estaba esperando un hijo, pero el susto de la muerte de su esposo, su cuñado y suegro provocó que la mujer diera a luz prematuramente. Escuche el versículo 19 al 21. Y su nuera, la mujer de Finees, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios estaba sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Qué cosa más terrible. No sabemos si la mujer murió desangrada al dar a luz, o murió por la desesperanza de ver que su mundo se vino abajo. Ni siquiera el nacimiento de su hijo le dio esperanzas, pero antes de morir ella profirió unas palabras proféticas. Versículos 21 y 22. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Qué les parece? Qué tristeza, ¿no? Icabod significa literalmente sin gloria. La mujer relacionó la gloria de Israel con el arca del pacto. La palabra que se traduce como traspasada en hebreo es gala, que está relacionada con galub, que quiere decir exilio. El arca fue raptada y en forma simbólica fue exiliada. Este hijo representa el fruto de las obras de los hijos de Elí. Los hijos de Elí representan un sistema religioso
que habla de Dios, pero no lo conoce. El fruto de la religiosidad es que la gloria de Dios se va. Fin de Silo. Con la muerte de Elí y sus hijos, todo el sistema religioso se vio afectado. El tabernáculo quedó sin principales sacerdotes, sin el arca del pacto. Lo más significativo es que la presencia de Dios había abandonado el lugar, como dice el Salmo capítulo 78, versículo 60. El tabernáculo cayó en Silo, se quedó como un adagio que usado posteriormente como advertencia de juicio si el pueblo no se arrepentía, como dice Jeremías capítulo 7, versículo de 11 al 12. Mire, ¿qué les parece estas verdades en la palabra de Dios? La desobediencia a la palabra de Dios, a la voz de Dios, trae consecuencias nefastas. Pierden 2 batallas donde mueren 34,000 personas. ¿Sí? Se mueren los 2 hijos de los 2 sacerdotes, hijos de Elí, que se tomaron arrogantemente el arca del pacto. Se muere Elí cuando le llega la noticia de que el arca es robada y sus hijos muertos. Se muere su nuera, ¿sí? La mujer de Fines dando a luz. Y desaparece el sacerdocio de Elí. ¡Qué tragedia! Y esas tragedias son las que se ven hoy día en el ser humano que no quiere obedecer la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿por qué no queremos obedecer la palabra de Dios? Porque cuando obedecemos lo contrario, la gloria del Señor está con nosotros, las bendiciones del Señor están con nosotros, su amor y su compasión están con nosotros. ¿Por qué? Somos tan orgullosos y arrogantes. Qué tristeza nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿No cree que es el tiempo de arrepentirse? ¿No cree que es el tiempo de venir a los pies de Cristo? Por eso le presentamos aquí en este video la oración de fe. La oración de cómo llegar a los pies de Cristo. Hágala, repítala con todo su corazón, que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Bien. Ahora venga la palabra, llénese de la palabra, medite en ella. Deje que ella le enseñe, le dé conocimiento, le dé sabiduría. Deje que el Espíritu Santo le ayude a interpretarla, le ayude a aplicarla y después a predicarla. Adore, ore, cante alabanzas al Señor. Y le invitamos que venga a la iglesia y juntos seguimos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, no queda darte más que gracias por tu palabra porque es tan clara. Tu palabra nos muestra los errores que cometemos los seres humanos y las consecuencias que tienen esos errores. Padre, nos arrepentimos hoy de todo corazón. Te pedimos perdón, Señor. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a obedecer tu palabra. Que siempre tengamos en mente tu palabra y siempre busquemos ponerla en práctica y después predicarla, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea, Señor. Porque no es fácil, porque nuestra carne se quiere rebelar, no quiere obedecer tu palabra. La gloria es tuya, Señor, y la reconocemos a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y te decimos que te amamos y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando la palabra, sigamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Sigamos reenviando esta palabra. Es tan importante reenviarla a otros también, que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.